gente estaba preocupada porque era lunes y no hubo dirección La Moneda, pero volvieron. Colomba, Eichholz, Macarena, volvieron aquí al estudio de CNN Prime. Por supuesto, no se ha acabado dirección La Moneda. No, seguimos. No, si todo, la oposición y el gobierno siempre, ¿a dónde mira? En dirección a La Moneda. Así que esta sección sigue. Y vamos a conversar, primero vamos a comenzar contigo, Colomba, porque hoy día el presidente electo, José Antonio Kast, estuvo en Icare. Se dijo que fue el discurso más duro de los que le hemos escuchado desde que fue electo. Así es, muy buenas noches, Maca, Mónica, a quienes nos están viendo. Fue un discurso duro. Lo cierto es que de todas maneras hay que recordar que el presidente electo es primera vez que encabeza desde que triunfó en las elecciones un foro. Lo demás había sido puntos de prensa, ¿sí? También despliegues en los países de la región, pero este primer foro entonces que fue con Icare, importantes empresarios estaban presentes obviamente. Estaba Susana Jiménez, por ejemplo, la presidenta de la CPC, que tuvo una reunión más temprano esta semana con el presidente electo, donde habló cerca de 50 minutos, se salió del libreto en varias ocasiones hizo reír al público, decía que no, él se desconcentraba cuando ellos no comían, que se comieran sus sandwichitos que estaban ahí, por ejemplo. También decía, no le gusta tanto ya el número 2 porque hacía alusión a su entonces contendora Janet Jara. También hablaba sobre las especulaciones, las expectativas que ha habido sobre el gabinete, pero sí ha sido el más duro entre todas estas bromas. Fue muy duro. El estado del país, lo que le dijo al presidente de la República, ¿no? Nos recordó un poco a lo que era como candidato presidencial, porque él ha dicho ya en varias ocasiones que él se sacó el traje de candidato, tiene ahora el traje de presidente electo, incluso algunos ya dicen de estadista por las diferentes reuniones que ha encabezado, el despliegue que ha tenido, pero de todas maneras un guiño, de todas maneras a los que estaban presentes entonces cuando recuerda estos comentarios que también entregaba cuando era candidato presidencial, hablando sobre la mala administración, según el presidente electo, que ha tenido el presidente Gabriel Boric. Hablaba también sobre la situación fiscal con la que van a recibir el gobierno el próximo 11 de marzo y también sobre los proyectos que muchos de ellos han sido polémicos en el último tiempo, como la norma de amarre. Sí, la pregunta es ¿por qué? Lo que nos interesa siempre en Dirección La Moneda es ver el detrás, lo que no es el discurso público, las razones de los cambios, de las estrategias políticas. ¿Por qué endurece el tono? Bueno, se habla mucho desde que él gana como presidente electo. Incluso en el discurso que hace esa noche, el 14 de diciembre, lo vimos más bien conciliador, haciendo guiños también a expresidentes de la República. Pero eso quizás ha generado, no molestia, pero cierta inquietud en lo que podríamos llamar la derecha más dura o el voto más duro que siempre ha tenido también José Antonio Kast. Y también, dado el marco, lo que uno también puede interpretar sobre las personas que estaban presentes, era importante también, dicen voces de la oficina del presidente electo, relevar, también recordar por quién votaron. Votaron por José Antonio Kast, no votaron de alguna manera por esta persona conciliadora que podríamos haber dicho en su minuto que del sector era más Evelyn Matei y no tanto José Antonio Kast. Ahora, está cuidando por un lado su flanco más derecho, pero por otro lado se está exponiendo a la misma crítica que le hacían en su momento, pero desde otro signo político, al actual mandatario, cuando es electo. Y después cuando ejerció la presidencia también, que la sigue ejerciendo obviamente hasta el 11 de marzo, le decían, ¿está hablando el Boric candidato o el Boric estadista, el Boric presidente? Y ahora le van a decir, y le dijeron lo mismo. Bueno, Álvaro Elizalde, el ministro del Interior, después habló justamente en el ex Congreso Nacional y dijo, le duró bien poco el traje de estadista. Tenemos la reacción, o más bien el discurso de José Antonio Kast, parte de lo que fueron entonces estos comentarios directos hacia la actual administración, así que pasemos a revisar qué es lo que dijo. Es una etapa que se caracterizó lamentablemente para nuestro país por la improvisación, por la incertidumbre y la renuncia a gobernar con realismo. Sí, no es tan difícil ver lo que está pasando. Nos van a entregar un gobierno con una situación fiscal muy difícil. Y vemos como en estos días incluso tratan de tramitar a última hora temas que no lograron hacer durante 4 años. ¿Cómo se va a discutir de manera acelerada el FES, que es el tema del crédito universitario? ¿Cómo se va a discutir de manera acelerada el tema de la sala cuna? Y le van a decir, no, si llevamos 4 años discutiendo. No, porque no se ha escuchado a quienes tienen que tomar decisiones. Se está discutiendo a última hora un reajuste.
Bueno, esas fueron las críticas que luego también respondió directamente el ministro del Interior, como decía Álvaro Elizalde, dice le duró poco el traje de estadista, haciendo también alusión al comentario que hizo el presidente electo sobre el cambio de traje, de candidato a presidente electo a estadista. También algo que llamó la atención en su discurso que decía, se extendió por aproximadamente 50 minutos, en un minuto dice, nosotros no somos 24/7. Diciendo también valoro el descanso, el ocio, que de alguna manera también si es que alguien trabaja 24/7 lo va a resentir el equipo que está al lado de esa persona por el mal humor. Al expresidente Sebastián Piñera. Podría ser, claro, bueno, efectivamente. Sí, pues ¿quién eran los 24/7? Exactamente, los gobiernos de Sebastián Piñera. Y ¿sabes lo otro que yo creo que se puso poca atención, pero a mí me llamó poderosamente, valga la redundancia, la atención, una cosa que dice en el discurso, bueno, varias, pero una que no tiene tan alto perfil, dice, vamos a agilizar, por ejemplo, los permisos y le voy a cobrar la palabra a la entonces candidata Janet Jara, que reconoció que respecto, por ejemplo, de monumentos nacionales, había mucha burocracia, que había que cambiarlo, yo le voy a cobrar la palabra. Entonces yo al menos veo una estrategia ahí también que van a ocupar comunicacionalmente, te lo puedo firmar aquí y ahora, de aquí al 11 de marzo y a partir de ese día, que todas las cosas en las que se fue moderando el discurso de Janet Jara en comparación con el programa de primarias y todas esas cosas de las cuales se hacía eco, la verdad es que las va a tomar José Antonio Kast, aunque del otro lado las van a justificar distinto, van a hablar, algunas las van a apoyar, otras no, pero las va a ocupar en el fondo como política comunicacional. Sí, absolutamente. Vámonos a doña Macarena. Y comencemos con esta pugna que hay media solapada, pero empieza a crecer y empieza a sentirse entre el Partido Comunista, Macarena, y el gobierno. Y de hecho, y directamente dentro también del Partido Comunista, claro, que eso al genera interior de esta colectividad. Totalmente. Sí. ¿Y por qué? Vamos a explicar quizás para algunos que no han estado al tanto, y es que las declaraciones de Daniel Jadue, el exalcalde de Recoleta, en un lanzamiento de un libro el día martes, hace alusión a lo que estaba pasando obviamente a nivel mundial, la crisis en Venezuela, el ataque de Estados Unidos y posterior captura de Nicolás Maduro. Y él hace una crítica directa a la ministra Camila Vallejo, compañera de partido, a todo esto. Por suerte que compañera de partido, y si no, claro, ni te digo. Donde dice, yo escuchaba a una ministra que era cercana, dice Daniel Jadue, decir que había que estar atentos porque ahora fueron por Venezuela y su petróleo, luego Estados Unidos podría ir por Groenlandia, por el canal de Panamá, y dice, y hasta puede ir por recursos como la minería o el litio, y en ese sentido, apuntando a que había que estar atentos desde aquí, desde nuestro país. Y Daniel Jadue responde, se acordaron que eran revolucionarios, todavía creen que son revolucionarios, siendo que no hay ningún cambio en estratégico o institucional, ¿cierto? Que administrativo, etcétera, que haya modificado el sistema que tenemos aquí en nuestro país, principalmente el sistema liberal. Y en ese sentido, entonces dice, ahí hago una autocrítica por parte del Partido Comunista, por parte de los partidos de izquierda, porque Daniel Jadue asegura que al menos en este minuto se perdió la lucha de clases. Por otro lado, también hace alusión a la postura que ha tenido el presidente Gabriel Boric y con eso el estado de nuestro país frente a lo que ha pasado en Venezuela. ¿Por qué? Porque dice que el presidente Gabriel Boric, esto lo dijo eso sí ayer, luego de una publicación que hace el mandatario acerca de quienes le rinden pleitesía, dice a Donald Trump, el presidente Gabriel Boric. Solo se humillan. Dice, solo se humillan. Y Daniel Jadue, en una especie de sarcasmo, dice, tú también lo hiciste, también fuiste subordinado al presidente Gabriel Boric, por ejemplo, en la situación con Ucrania. Eso, entre otras críticas que lanzó directamente al gobierno. No es rara esa crítica, se la hemos escuchado constantemente, críticas de Jadue al presidente Boric. Pero es bien distinta la situación de Venezuela de Ucrania. Estamos viendo a una invasión de un país a otro, en el fondo a un país democrático, una invasión de territorio, y es eso lo que ha condenado el presidente de la República y en general, salvo China, por ejemplo, Corea del Norte, toda la comunidad internacional. Y claro, y la crítica el presidente también la hace en torno a lo que sucedió en Venezuela, donde dice se violó el Estado de Derecho internacional.
Y Mónica, por otro lado, no es solo esa la crítica que hace, también hace una crítica que llama bastante la atención, porque Daniel Jadue dice respecto a su situación. Recordemos, él en este minuto está en arresto domiciliario total a raíz del caso Farmacias Populares, donde sigue la investigación, estuvo en prisión preventiva, ahora está en arresto domiciliario total y lo que dice, teniendo un ministro de Justicia comunista, teniendo una ministra de la Secretaría General de Gobierno comunista y teniendo un presidente que fue a competir con él a unas primarias presidenciales, no ha movido ni una pestaña, dice Daniel Jadue, por el caso que a él lo tiene en este minuto en arresto domiciliario total. La pregunta es, ¿por qué debiese mover una pestaña el gobierno si se supone que la igualdad ante la ley es para todo? Aún o sea, así, eso sería intervenir en el fondo. Él está pidiendo que intervengan o presionen al Poder Judicial en su favor. de hecho, el ministro Gajardo, el ministro de Justicia, responde y dice esto no tiene asidero y segundo, en Chile existe la división de poderes del Estado y con eso Ahora, nosotros no podemos ni comentar ni menos intervenir. Ahora, comentan todo el tiempo, eso tampoco es verdad. Pero lo que demuestra detrás no solo es un Jadue que se está intentando reposicionar, sino también esto ocurre, Macarena, es relevante el momento en que ocurre, porque viene una fiesta, una ocasión muy importante para el Partido Comunista, ¿no? La fiesta de los abrazos que se da durante este fin de semana, una fiesta tradicional, importante, de hecho tan importante que ha tenido la participación del presidente Gabriel Boric, ha sido el primer mandatario en participar. Claro, en el pasado, en participar en estas ocasiones. Queremos datos porque siempre nos traen, Macarena y Coloma nos traen datos. Queremos saber un dato. ¿Va o no va el presidente? ¿Va o no va Janet Jara? Según lo que pudimos reportear, al menos desde el equipo del presidente Gabriel Boric, no iría, no asistiría. Preguntamos por agenda, por cuál es la situación. No nos quisieron dar detalle, por supuesto, pero sí está invitado. Eso sí lo podemos confirmar, nos confirmaron desde el Partido Comunista. Siempre está invitado, pero yo creo que es súper difícil que vaya en este contexto. Totalmente. Y sobre Janet Jara, si es que ella asiste, sería la primera aparición pública luego de la derrota presidencial. Hemos intentado ver si ya tomó una decisión, lo que no ha respondido durante la semana la ex candidata presidencial es que todavía está pensando si es que va o no. Es tan relevante eso, Mónica, porque ahí demuestra la división que hay en el Partido Comunista. En general, los militantes del Partido Comunista son bien, asisten, son participativos, se unen, ¿cierto?, tras una causa. Y en esta vez, al parecer, van a haber ausencias. Y este contexto además se da cuando justamente el Partido Comunista además ha dicho, pensando en la futura oposición que van a hacer, que van a llamar a movilizaciones, han hablado de la movilización social. Y hoy día, fíjate, en el podcast, como te lo explico, José Miguel Insunza dijo que él ya no era tan entusiasta con las movilizaciones y que esperaba que aquellas las que convocaba el Partido Comunista no terminaran en violencia. Ahí lo dejo y nos vamos justamente con Colomba ahora, gabinete. ¿Qué sabemos hasta ahora del gabinete de José Antonio Kast? Faltan nombres. Este Excel, el listado de nombres que debería ya estar más o menos listo. Lo cierto, faltan nombres. Se aproximadamente atrasaron. 7 ministerios se atrasaron, de hecho. Hasta el 20, no el 15. Hasta el 20 de enero, efectivamente, Martín Arrau, aquí en Tolerancia Cero, había dicho que era el 15 de enero. Ayer José Antonio Kast también lo reiteró durante esta jornada en Icare. Va a ser el 20 de enero. Ahora, en Icare también yo hablaba sobre el discurso que entregó el presidente electo. Hubo guiños directos a las personas que fueron. Y también esto es importante también señalarlo, porque son señales políticas, valga la redundancia. Estaba, por ejemplo, Claudio Alvarado, que ha acompañado al presidente electo en varias ocasiones. Seguro como ministro. Claudio Alvarado totalmente seguro como ministro del Interior. Estaba también José García Ruminot, el senador de Renovación Nacional, Sectrex, Secretaría General de la Presidencia. Estaba también Mara Cedini. No hubo una mención por parte de José Antonio Kast a Mara Cedini, pero de todas maneras también ella, de hecho, ejerce actualmente como la vocera de la oficina del presidente electo. Estaba también durante esta jornada. Son personas que veo yo y bueno, quienes estamos... Quirós, de todas maneras, incluso de hecho el senador José García Ruminot, después hicimos un punto de prensa ahí en Icare y dice, no, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ya está trabajando en esto. Y fue, no es una confirmación, hubo cierta incomodidad, pero ya hemos escuchado muchas personas que se han reunido con Jorge Quirós hablando de él como ministro de Hacienda ya derechamente. Bueno, lo dijo en la reunión que tuvo con los empresarios. Exactamente, en la reunión de la CPC el martes, de hecho, el martes en la mañana. Y también dijo que Martín Arrau iba a ser su ministro de las públicas, eso también es relevante. Bueno, también en Tolerancia Cero tú le preguntaste directamente a Martín Arrau si quería ser ministro o iba a ser ministro de las públicas. Pero como ministro, era como cuando tiene orejas de elefante, cola de elefante, trompa de elefante, ¿qué será, digamos? Entonces, no estoy diciendo que es un elefante Martín Arrau, pero lo que estoy diciendo es que hablaba como ministro de Obras Públicas, actuaba como ministro de Obras Públicas. Trabajó también en Obras Públicas. Ahora, no sé, obviamente que todo, mira, y si no, pregúntenle a Chile Vamos,
todo puede cambiar hasta que no se anuncie el gabinete, todo puede cambiar. De hecho, pregunta a Blum, el que entró con un puesto, terminó de ministro del Interior, en un cambio, literalmente en un cambio de gabinete. No, y puede haber cambio de gabinete antes de que se nombre el gabinete. Eso también Por eso puede te digo, suceder. o sea, esas cosas pasan. Y bueno, y José Antonio Kast, el presidente electo, también decía sobre su discurso, bueno, ha habido mucha especulación, expectación sobre a quién voy a nombrar ministro o no. Decía, bueno, puede ser un gabinete de 18 ministerios, de 30 ministerios, de 25 ministerios. Bromeaba también ahí con la expectación que ha generado, porque obviamente, y decía, puede haber un cambio de gabinete antes del nombramiento de gabinete, porque, bueno, nosotros incluso como prensa hemos visto pasar en la oficina del presidente electo a diversas personas que pueden sonar para salud, pero luego la semana siguiente esa persona ya no va a la oficina del presidente electo y resulta que va otra persona. Entonces, bueno, ahí ya también que se va nombra definiendo. salud, se hablaba Mike Chumalí, Sí. hermana del arzobispo. sí, claro, como de Arzobispo Santiago, como la futura ministra de Salud. Efectivamente, pero por ejemplo, hace solamente 3 semanas hablábamos también de otras voces de otros nombres, más bien dicho, para poder encabezar ese ministerio. Por ejemplo, también ahora se habla de María Paz Arzola, de Libertad y Desarrollo, como posible carta del Ministerio de Educación. Eso lo consignaba durante esta jornada ex ante, y así se va generando también toda... ¿Y cultura? Cultura es un ministerio que se le quiere entregar, según las voces de la oficina del presidente electo, a Amarillos por Chile o Demócratas. Algo decía también Rodrigo Galilea en CNN Chile Radio hoy día en la mañana, que todos los partidos que apoyaron en segunda vuelta a José Antonio Kast deberían tener por lo menos un puesto, un cargo. ¿Sabes que hay un tema? Bueno, hay 2 temas, hay 3. Diría, mujer no está todavía confirmado. No. Mujer dice que están avanzados, pero no está confirmado, y de hecho no ha sonado con fuerza ningún nombre para encabezar ese ministerio. Y también algo que nos hemos dado cuenta es que son muchos hombres en el gabinete, pocas mujeres. Ahora dice, la oficina del presidente electo dice, los vamos a sorprender, el presidente electo va a confirmar esta información, pero por lo menos en lo que uno ve en la oficina del presidente electo son, por ejemplo, Mara Cedini, hemos visto también a Ruth Hurtado, pero en su cargo también de secretaria general, no se podría asumir si va a asumir un ministerio o no. Y seguridad también. Eso te iba a decir yo, siendo el tema más importante, relevante para esta administración, como se plantea o se autodefine como un gobierno de emergencia, igual llama la atención que no tuvieran cerrado el tema de seguridad. Algunos dicen que es porque las cartas, todas resultaron triunfadoras en la carrera parlamentaria y ni Baseletti, ni Carter, ni Vial quedaron disponibles porque todos ganaron. Sí, y además... Pero ¿cómo no iban a tener más cartas de reserva? Pero es que además se generó mucha expectativa sobre ese ministerio justamente en la campaña, porque fue lo central. Entonces, de alguna manera, hoy día es un ministerio que quizás es el más importante en la próxima administración, y eso obviamente implica una responsabilidad tremenda para la persona que lo asuma. Es por eso entonces que se han escuchado varios no, incluso de Johannes Kaiser. Ayer Hans Marowski, diputado electo y vicepresidente del Partido Nacional Libertario, decía, a él no se le ha ofrecido ningún cargo, él no ha pedido ningún cargo. Y Johannes Kaiser está más concentrado, yo diría, y lo he visto harto en la oficina del presidente electo, en las reuniones con Claudio Alvarado sobre las denominadas líneas rojas, para ver si el Partido Nacional Libertario se involucra en el gobierno. Eso igual ha incomodado a algunos, eso de que le pongan líneas rojas. Es que ella dijo en Tele 13 Radio que parece una bien raro lo de negociación, pero bueno, en fin, Renovación Nacional también lo decía Moni, Diego Chalpe. quiero hacer un punto en el respecto donde tú dices, claro, después de que salieron electos los parlamentarios que podrían haber ocupado el Ministerio de Seguridad, hubo tiempo entre esa primera vuelta y la segunda vuelta, donde uno esperaría hubieran conversado con alguien para el Ministerio de Seguridad, considerando que es sin duda la primera preocupación para la ciudadanía. Excelente Ahora, punto. Vamos dicen, con hoy día también voces de la oficina del presidente electo, no hay humo blanco todavía. No, porque claro, ellos también dicen estamos avanzados, pero por lo menos voces que conocen bastante de materia de seguridad decían que todavía no había... Macarena, hay diferencias también, no solo dentro del Partido Comunista y entre el Partido Comunista y el gobierno, sino que al interior del resto del oficialismo. ¿Cómo empieza a posicionarse? Por eso es importante lo que estamos conversando. Hay que empezar a ver qué tipo de oposición va a haber, qué tipo de oficialismo va a haber. Totalmente. Ya hay varias voces, en específico, por ejemplo, al interior del PPD, de la propia DC, donde insinúan, y es casi un hecho, que van a existir 2 izquierdas, por así decirlo, o una oposición dividida, una conformada por lo que tiene que ver con el socialismo democrático, a excepción quizás del Partido Socialista, que podría más bien conformar un grupo con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Eso no significa que no trabajarían en unidad, pero sí que van a marcar sus evidentes diferencias, Mónica, que quedaron al descubierto. Uno lo puede ir analizando tema por tema, pero ligándolo con la contingencia frente a Venezuela.
Venezuela. El Partido Comunista fue quizás el más enfático en cuestionar obviamente lo que habían hecho desde Estados Unidos hacia Venezuela, pero sin cuestionar lo que estaba pasando bajo el régimen de Nicolás Maduro. En cambio, los otros partidos oficialistas en general cuestionaron el ataque de Estados Unidos en Venezuela, pero también cuestionaban la figura y el régimen de Nicolás Maduro. Y de hecho, una diferencia ya que se pudo ver materializada fue cuando proclama el trícel a José Antonio Kast, donde van en general todos los presidentes y presidentas de los partidos actuales oficialistas, pero se ausenta el Partido Comunista, que lo dejó claro porque se ausentó. Ellos dicen teníamos una diferencia frente a la crisis de Venezuela, y el Frente Amplio, que solo se limitaron a decir de que hubo una coincidencia de agenda, un tope de agenda. Sin embargo, esto ya en la trastienda, ¿cierto? El Frente Amplio hasta último minuto dijo que iba Andrés Kuble, que iba el secretario general del Frente Amplio a esta proclamación de José Antonio Kast, y eso lo tuvieron que resolver luego en la tarde, cuando los periodistas empezamos a preguntar qué pasó, por qué no estuvo. Eso de problemas de agenda, ¿cómo no va a tener alguien del partido que pueda ir por muchos problemas de agenda? No, y lo más raro... tampoco Constanza Martínez en La Moneda, Maca, tú estabas Lo ahí. habló, sí, y ella decía, no, no profundizó más. No, y de hecho tan así que uno hablaba con personas internas en el Frente Amplio y te decían, vamos a confirmar si fue o no Andrés, porque no sabemos si confirmó. O sea, no sabemos si llegó, y uno después en la tarde salieron con el tope de agenda, así que... Sí, y lo otro que es llamativo también, hay que decirlo, es que no hay unanimidad en el Partido Socialista. Sí es mejor irse por la tesis de acercarse al PC, de hacer un eje que no excluya a otros, pero que fuera como... ¿Te acuerdas que antes era la DC y el socialismo era como el eje fundante del entonces oficialismo? Y otros, bueno, entonces es replicar un eje entre PC ahora y PS. Es una tesis que sustenta Paulina Bodanovich al interior del PS, pero que no todos comparten. No todos comparten. Algunos dicen que el PS debiese ir más hacia el socialismo democrático con el PPD, con el Partido Liberal, pero claro, serán definiciones que debiesen tomar ya de aquí al 11 de marzo. Y solo para cerrar, esa reunión que hablábamos de coordinación, que había sido plasmada y planteada para el 17 de enero, finalmente se debiese hacer, pero no han confirmado que sea el 24 de enero. Reunión de coordinación que se ha ido aplazando a medida que avanza el tiempo. Yo tengo una tesis de por qué. Eso es porque necesitan más tiempo tal vez para pensar, pero yo creo que también puede tener que ver con que quieren reunirse después de que esté nombrado el gabinete. De todas maneras. Entre otras cosas. Obvio. Totalmente. Bueno, y nombramiento de gabinete también solamente para cerrar 20 ¿Dónde? de enero. ¿Dónde? ¿Tenemos 20 datos? de enero. Se supone que va a ser, están tanteando 2 lugares, quieren que sea más bien institucional y no tan vecinal, como por ejemplo fue el nombramiento del gabinete de Gabriel Boric en 2022, si no me Yo no equivoco. encontré tan vecinal porque fue en el Museo de Historia Natural. No, Quinta Normal. Quinta Normal, En la bueno, explanada Quinta en Normal. Quinta Normal, Ya, claro. pues, pero fue más gente, de todas maneras fue ya. un poco con más contacto vecinal. Bueno, Pero y era pandemia, no era había pandemia. tanta gente. De hecho, recuerdo que la transmisión fue con imágenes. Ya, pero más quieren, de la transmisión, quieren claro. otro look, Pero otra quieren otro estética. look, un look más Ya. institucional, tampoco con tanta gente, no lo quieren hacer masivo y se está tanteando que sea en la región metropolitana, ya sea en un cerro o en un parque. Pero hay tantos cerros. Hay tantos cerros en el parque. No, Por lo menos el no Parque va a ser el Cerro Bicentenario del Plomo, dijeron cero tranquilo, posibilidad. no va a ser el Parque Cerro del Araucano Plomo. también lo descartaron. O sea, Bicentenario y Araucano descartado. Y el Forestal, te Y el dijeron. Forestal también descartado, efectivamente. Pero vamos a esperar que se nombre todo el gabinete, porque eso también era una duda si el 20 de enero iba a ser De el a comité poco. político, iba a ser el gabinete completo, los subsecretarios o subsecretaria, iba a ser el gabinete completo. Y después los subsecretarías y también cargos de confianza se van a ir nombrando a medida que avanza el tiempo. Y esto también tiene relevancia porque se quieren empezar a hacer los traspasos directos. Claudia Alvarado obviamente está haciendo el traspaso de las administraciones con el ministro del Interior Álvaro Elizalde, pero de todas maneras hay información que tiene que haber entre ministerios directa. Entonces también se quiere apurar ese proceso. Perfecto. Colomba, Macarena, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros hacemos una pausa en CNN Prime y ya estamos de regreso, como ustedes saben. Sigue por toda esta temporada, está confirmada nuestra serie Dirección La Moneda. Nos vemos. L'Oréal Group, ampliando los límites de la belleza sostenible, está presentando CNN Prime.